Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Muchas gracias por sumarse a este coloquio que lo denominamos Estrategias Anímicas, Cuerpos, Emociones y Política. En esta oportunidad tenemos a dos grandes invitados, a quienes apreciamos mucho. Voy a hacer una muy breve presentación eh, de los dos. En principio, Vircano, ella es docente, escritora y filósofe. Ella me dijo que diga nada más esto. Yo quisiera recordarles algunas de las cosas que escribió Vir y publicó en el último tiempo. Por ejemplo, Dar el duelo, Notas para septiembre y Poéticas afectivas, que se le hace muy, muy poquitito, ambos por Galerna, que se los recomendamos fervientemente. Muchas gracias, Vir. Y también está con nosotros Diego Singer, que es profesor de filosofía. Eh, bueno, de Diego, una de las cosas para mí más, a mi modo de ver, más importantes que él está haciendo, entre otras cosas, son sus encuentros de filosofía a la gorra, que los lleva no solamente por toda la provincia, sino por el país, y ahora parece que también afuera. Y ¿no? También tiene una página en redes, Taller de Filo, donde hace una transmisión muy generosa de la filosofía, también se lo recomendamos. Diego también tiene un libro, publicó un libro, Política del Discurso. Diego, corregime si me equivoco, en Editorial Nido de Vaca, ¿no? Bien. También se lo recomendamos. Bueno, muchas gracias por participar. Antes de darle la palabra a Emi, les queremos contar que bueno, hoy anunciamos la aparición de nuestro primer libro, de Vincian Despret, Cuerpos, Emociones, Experimentación y Psicología, que va a salir. Bueno, la semana que viene arrancaremos con la preventa, así que esperamos que estén todos ahí participando y que se lleven los libros. Bueno, listo. Emi, te cedo la palabra y arrancamos con el coloquio, propiamente dicho. Gracias. Gracias. Bueno, hola, ¿cómo andan? ¿Todo piola? Yo soy Emi, de Coloquio. Antes que nada, agradecerles a todos por participar, y a Vir y a Diego, que para mí es un golazo hablar con ellos cada vez, y espero que sea esta una nueva oportunidad. Para comenzar, yo quisiera plantear una muy breve introducción para hacerles una pregunta a los dos, que es la siguiente, ¿no? Hace aproximadamente 15 días, 10 días, vimos todos a partir de nuestras redes sociales, medios de comunicación, etcétera, el intento de atentado a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Creo que estamos todos al tanto de esa importante noticia, acontecimiento a nivel coyuntural, pero quisiera menos meterme en eso, que implicaría una conversación sobre la coyuntura política argentina, que desplazar al siguiente problema, ¿no? Luego de ese acontecimiento, empezaron a circular entre nosotros una serie de escrituras, una serie de problematizaciones, de preguntas en torno a lo que algunos vienen llamando discursos de odio, ¿no? Discursos de odio. Y como contraposición de ello, una serie de discursos, de formas de politización que se afirman en una pasión distinta al odio, que sería las políticas del amor, ¿no? Entonces ahí configuraríamos un escenario donde las pasiones, los afectos, las emociones jugarían aparentemente un rol importante en nuestros activismos, en nuestras investigaciones, en nuestras discusiones y batallas políticas, ¿no? Entonces, más allá de lo que opinemos sobre si hay una decisión o una composición entre amor y odio, la primera pregunta que quisiera hacerle a Diego y a Vir sería, ¿cómo piensan en la dimensión emocional, afectiva, sentimental de la política, y no solo de la política en términos de macropolítica, sino de nuestras composiciones activistas, nuestras experimentaciones, sea poéticas o teóricas incluso, ¿no? Como, ¿qué lugar ocupan los afectos en nuestras prácticas políticas y de experimentación con nuestros cuerpos? Esa sería mi primera pregunta. ¿Quién quiere arrancar de los dos?
elijan entre ustedes, a ver, como quieran. Está bien, por esto no lo ensayamos previamente. Arrancá si querés, Vir. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Agradecerles a Bruno y a Emi la invitación y a Diego por compartir el espacio. Y bueno, grato volver a conversar con los chicos y con ustedes que mostraron interés. Hay mucha teorización contemporánea en torno a el rol de los afectos y de las pasiones, digamos, en la política, y me parece que es un lugar súper interesante para... ¿Se escucha? Escucho una interrupción yo. Sí. Se escucha bien, ¿eh? Ahí silencie, Vir. Perfecto, perdón. Bueno, recuperar esta idea, ¿no? que está muy en boga, un poco a lo que nos juntamos a charlar, pensar cuál es el rol de los afectos en la política, ¿no? Luego, aparte de concepciones muy racionalistas de lo político, que han pensado en general el campo de lo político más ligado a lo racional, como si fuera lo otro de lo pasional. Me parece que repensar el lugar de las pasiones es interesante, primero para deconstruir una dualidad tan cara, digamos, a nuestras maneras de pensar tan binarias, ¿no? tan dualistas que distinguen entre la razón y la pasión, y luego también para pensar los discursos que se producen, ¿no? Las razones en ese sentido, el logos que producimos, y los modos en que esos discursos se articulan con determinadas pasiones. Efectivamente me parece que dos de las palabras más fértiles y productivas en ese sentido para pensar este campo, para mí, de articulación entre los discursos y las pasiones en lo político, tiene que ver con la figura del amor y del odio. Como decía Emi, bueno, hay una implosión de discursos, no solo a raíz de lo que pasó con el intento de magnicidio de Cristina, sino en términos generales sobre cómo estas dos pasiones se articularían en el campo de lo político. Pienso que en términos de la macropolítica, como decía Emi, muy en relación a la grieta, por así decirlo de alguna manera, ¿no? En torno a la distinción entre un campo más peronista, kirchnerista, con todas las contradicciones, tensiones, todo lo que podríamos pensar allí, y discursos más liberales en su amplia gama, y los modos en que se han apropiado de tanto el discurso del amor como del odio, porque eso también es interesante, ¿no? Una de las impugnaciones que aparece mucho es esta idea de incentivar políticas afectivas del odio. Sería una de las explicaciones que están circulando en torno a qué habría motivado, no en el sentido de causar directamente, sino crear las condiciones de posibilidad histórico-epocales para que se produzca un acontecimiento como el que se produjo en estos días. Y la manera en que, insisto, ese discurso muchas veces ligado a el odio no está absolutamente separado del amor. Emi decía, bueno, habría que pensar también cuál es la vinculación, ¿no? Una de las cosas que aparece mucho es, y a mí eso me interesa, cómo cierto discurso del amor o de la no confrontación o de el consenso y las buenas maneras aparece como motorizando pasiones sumamente negativas, digamos, ¿no? Y eso me parece que es algo no menor respecto de la dinámica entre amor y odio. Después voy a volver cuando quizás avancemos por otros lados, lo adelanto quizás para que quede, luego volvemos. A mí me parece que uno de los problemas en relación a estas pasiones como activadoras de lo político tiene que ver con modalidades muy fanáticas, ¿sí? Tanto la pasión del odio, digamos, como la pasión del amor, podrían querer decir un montón de cosas, podrían tener un montón de expresiones y de manera de encarnarse, pero hay algo en el horizonte contemporáneo que hace que esas pasiones que parecen tan distintas se manifiesten de maneras muy similares, que tienen que ver con los modos de construcción del fanatismo. Esos modos de construcción y de vinculación, ya sean con una persona, con un partido, con una organización, con un discurso, podríamos seguir pensando allí que, yo creo que son un lugar muy interesante para desarmar algo de esa supuesta dualidad y para pensar algo del horizonte de lo contemporáneo. Y si es posible,
pensar políticas afectivas que articulen, ¿sí? O que discutan con esos discursos en torno al amor y del odio de maneras no fanáticas. Me parece que es uno de los desafíos contemporáneos más importantes, ver cómo producir pasiones que activen deseos de transformación que no articulen tan directamente con esos modos de construcción contemporánea de la subjetividad que hacen de los sujetos fanáticos, ya sea para odiar, para amar, o para amar y luego enseguida odiar, etcétera, etcétera, que es un lugar muy de... No, para mí no es nada un lugar de vaciamiento de la política, al contrario, es un lugar muy fértil de la política. Lo que creo es que genera muy poca capacidad de articulación y muy poca capacidad crítica respecto de los modos en que nos vinculamos con el ámbito de lo político. Bueno, acá después retomaremos. Bueno, yo también agradezco, todavía no hablé, gracias por la invitación, y felicitaciones por el proyecto, y bueno, Vir, un placer esta conversación. Te retomo, bueno, algunas de las cosas que dijiste, Emi, que dijiste, Vir. Por un lado, sí, la importancia, digamos, de lo afectivo, de lo sentimental, aunque ese término a veces no esté tan en el centro de la cosa, se habla, ¿no? Como decía un poco la invitación de giro afectivo y los afectos, toda la cuestión que sobre todo quizás en Spinoza y en algunos otros pensadores nos sigue siendo muy contemporánea, y coincido con lo que decía Vir también, que bueno, si bien a veces se exagera cierta contraposición entre una política más racional y una política de los afectos, no sé, cuando uno va a los clásicos de la política, digamos, moderna, como Hobbes, encuentra ahí rápidamente al miedo, ¿no? Articulando lo que se supone que es un pacto, ¿no? Racional, voluntario, etcétera, etcétera, un sujeto autocentrado, etcétera, pero que está operando a partir de un miedo muy primario, y cómo es ese acercamiento a partir del otro respecto a un miedo. Hay una cierta relación entre miedo y conveniencia. Me parece que eso, que creo que deberíamos revisar a Hobbes mucho hoy en día, ¿no? Esa combinación entre una pasión tan fuerte como la del miedo, ¿no? Como bien dice Hobbes, tan fuerte, y cierta posición de esa conveniencia individual, ¿no? Que me lleva a contratar con lo que me parece que habría que hacer una relectura. No es que yo la haya hecho de ninguna manera, sino que me parece que hay una punta de la cual tirar. Y por otro lado, en términos justamente muy amplios de cómo pensar amor y odio como contraposiciones, un par de cuestiones. Por un lado, esto de, digamos, descreer un poco que del amor sale el amor, del odio y el odio, como estos orígenes puros, ¿no? Tener esta sospecha nietzscheana de que, digamos, no es que se arma un bando y el otro, y uno es el del odio, que lleva al odio, y uno es el del amor, que lleva al amor, ¿no? Del amor nacen odios, y de los odios amores, y de algunos tipos de odios, porque me parece que hay que empezar a, ¿no? Como afinar un poco la cosa, digamos, por lo menos si lo tomamos en el sentido más amplio, ¿sí? Así, justamente muy spinociano, de que, bueno, una cierta tristeza asociada a una idea de lo que lo causa, entonces uno quiere alejarse de eso, o odio, y amor, lo contrario, ¿no? Uno quiere acercarse, componer, decir que sí, básicamente, aquello que a uno lo alegra, lo potencia, etc. A uno, digamos, en todas las escalas, ¿no? Me parece que acá sirve para pensar, ¿no? De la macropolítica a la micropolítica, digamos, ¿no? A uno, a un grupo, un colectivo, etc. En ese punto, lo primero que quizás habría que decir es que efectivamente hay formas del odio que a mí me parecen maravillosas, entendiéndolo de esa manera. Es decir, por ejemplo, el pasar de largo, ¿no? Es decir, bueno, el despreciar y pasar de largo, porque con eso no, ¿sí? No me pasa nada, o me pasa algo que me afecta negativamente, y es un buen odio, digamos, ¿no? Conocer y dar cuenta de aquello con lo que uno no quiere tener que ver directamente, y porque si no se transforma en esta cosa, ¿no? De que, ¿no? En ese relativismo inclusivista, donde tenemos que decir a todo que sí, ¿no? Que no lleva justamente a buenas políticas en ningún sentido que yo pueda pensarlo. Eso por un lado. Entonces me parece que, por supuesto que cuando se habla hoy en día, como decía Semi, o como decías Birra, en relación a los fanatismos de los discursos de odio, no estamos pensando en ese pasar de largo, sino en general en una posición que va al choque, que puede llegar a acciones violentas como esta del intento de magnicidio de Cristina. Y en ese punto me parece que una de las cuestiones a pensar es justamente por qué, digamos, lo que hoy en día se dinamiza tiene más que ver con ese tipo de odio, ¿no? Que, digamos, llevado a esos extremos, digo, pensándolo como un no saber, a mi juicio, o como una suerte de no saber o de no poder,
articular ese odio de otras maneras, ¿no? Insisto con la cuestión del pasar de largo, de alejarse de otras maneras. Recordaba mucho en relación a esto, y a cómo, esto que también comentaban, de bueno, cómo articular otro tipo de políticas a partir de otro tipo de pasiones, digamos. Recordé mucho el texto clásico de Gramsci, ¿no? De Odio a los indiferentes. Y últimamente pensaba que esos indiferentes, ¿no? Que porque el problema ahí era, digamos, cómo poner en movimiento, sobre todo en el caso de Gramsci, ¿no? En las masas campesinas, que estaban asociadas a ideologías más conservadoras, más religiosas, etcétera, cómo poner en movimiento para políticas, en ese caso revolucionarias, ¿no? Por supuesto. Y pensaba hoy en día que esos indiferentes odian, digamos, ¿no? Digamos que esos a quienes, digo, y lo pienso, ya, ¿no? Yendo a nuestro contexto, ¿no? Ciertas clases medias asociadas a, bueno, a mí no me interesa la política, yo en este momento me ocupo de mi vida, de mi familia, de mis negocios, ¿no? Y ahora quiero decir, mucho antes que la semana pasada, ¿sí? Desde hace ya una década y pico quizás, hay un ganar la calle con una posición, digamos, lo vimos en la pandemia, lo vimos en diferentes situaciones. Entonces, me interesa mucho que podamos pensar un poco esto, ¿no? Cómo esos indiferentes, digamos, odian, ¿no? En lugar del odio a los indiferentes de Gramsci. Bueno, con esto paso otra vez la pelota por ahí. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Me voy a tener unas cuestiones como para devolverle, para tirar de un hilo, ¿no? Me interesa porque empezamos como a mezclar las pasiones de amor y odio y ya no aparecen como dispositivos afectivos estancos. Me preguntaba de qué tipo de amor hablamos cuando hablamos de el amor vence al odio, ¿no? Vira ha escrito recientemente un libro sobre poéticas afectivas, donde intenta ya, de una larga trayectoria, problematizar las formas amatorias, las formas de vinculación, las formas de vinculación amatorias con nuestros amigos. Incluso habría que pensar con nuestros enemigos, o aquello que tenemos de enemigo cada uno respecto a nosotros mismos, ¿no? Entonces, como qué forma del amor estamos pensando en ese discurso del amor, y luego, ¿qué lugar ocupan en muchas de nuestras comunidades y activismos, o incluso en nuestras militancias, formas de las pasiones que podríamos llamar pasiones amargas, ¿no? La rabia, el resentimiento, la furia, pensaba en furia traba, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí me parece que hay una serie de trayectorias, entre las cuales estarían también los activismos feministas, o el activismo, la militancia obrera, ¿no? El odio de clase, donde allí detectamos formas de las pasiones amargas o más opacas, donde cumplen un lugar en las formas de investigación y politización, y permiten también rediscutir las formas canonizadas, estandarizadas del amor, que tienden a ser formas, vamos a decirlo con títulos, cis heteropatriarcales, ¿no? Entonces, esa sería como la segunda pregunta que le quisiera hacer, ¿no? El segundo hilo. A ver, varias cosas. Me parece que tanto la intervención de Diego como la de Emi tiene algo con lo que yo acuerdo mucho, que me parece muy importante cuando hablamos de políticas afectivas y de educación sentimental también, incluso en esos dos campos, ¿no? Que es desandar la idea de que hay pasiones positivas, que serían esas pasiones más alegres, por así decirlo, que serían los motores felices de la política, y ahí podría estar el amor, digamos. Y ciertas pasiones que serían negativas, me gustó, vos decías pasiones amargas, Emi, que podrían ser el odio. A mí me gustaba, ¿no? Diego decía de manera provocativa, bueno, hay un odio a reivindicar, sí, absolutamente. Yo me quedo un poco con la figura del resentimiento, incluso, en ese sentido, digamos. El resentimiento también es un motor de la política, es un modo de afectarse respecto de situaciones de inequidad e injusticia que puede ser sumamente productivo, lo mismo la furia, lo mismo la rabia, lo mismo el dolor. Me parece que en términos generales muchos de los movimientos sociales, y acá de todas maneras voy a pensar más desde el campo que me compete, desde donde escribo, pienso y activo, que tiene que ver con los movimientos sociosexuales, movimientos transfeministas y de la disidencia sexual, históricamente han hecho de eso que se han denominado pasiones negativas el motor de la articulación política.
pero no como lo otro de las pasiones positivas, digamos, no es que ha sido como una alteridad, pero para mí hay un lugar ahí donde la política tiene que ver con una pasión triste, por así decirlo. La política no. Los deseos de transformación que surgen del sentimiento de injusticia tienen que conectar de alguna manera con eso que en términos muy dicotómicos se llaman las pasiones tristes, digamos, ¿no? O las pasiones más amargas. Quien no es capaz para mí de experimentar algo de esa injusticia social, por decirlo muy ampliamente, y después podríamos pensar los distintos matices, pero en términos generales, algunos de los aspectos de la injusticia social, quien no se deja afectar por eso, digamos, quien se inmuniza frente a eso, es que no va a encontrar el motor que lo lleve a cambiar. Digamos, para mí es muy difícil pensar los movimientos sociales sin esa conexión con el dolor, odio, resentimiento, podríamos proliferar, pero algo de esos sentimientos que son más tristes, por así decirlo. Sara Ahmed trabaja mucho en esta línea, no sé si la conocen, es una teórica feminista australiana, que discute mucho desde este giro afectivo, digamos, con lo que ella denomina el giro positivo y el giro de la felicidad, que los articula. Si bien los diferencia, los articula, no me interesa tanto esa distinción, pero sí la lectura que hace en términos de los movimientos sociales como movimientos, como un archivo de la infelicidad, va a decir. En realidad, lo que articulan los movimientos sociales son un modo de contestación a el imperativo de felicidad contemporánea. Y voy a quedarme con es compleja su teoría, pero que quisiera recuperar 2 o 3 elementos. Dice, bueno, la felicidad en general tiene que ver con una manera de comprensión social que pide ciertas acciones, ciertas maneras de conducirnos, va a hablar mucho de la idea de la dirección, ¿no? Una direccionalidad que pondría la felicidad. Quien no es feliz con esa felicidad se va a topar con muchos problemas. Primero, no es feliz. Segundo, va a ser usualmente interpretado como una persona que no solo no es feliz, sino que produce infelicidad. De hecho, quizás les pasó alguna vez que alguien les diga que algo de lo que están haciendo, sintiendo, diciendo, etcétera, genera infelicidad en el resto, como un modo de penalizar, digamos, ¿no? de llamar la atención respecto de eso que estamos haciendo. Frente a eso va a decir Sara Ahmed, bueno, hay que reivindicar de alguna manera la infelicidad, pero no porque tiene un valor en sí mismo, sino la infelicidad como movimiento de resistencia, como movimiento de tensión frente a esos caminos tan coercitivos, ¿sí? Tan normalizantes, tan controladores y disciplinantes de nuestra sociedad. Y a mí me parece que ahí hay algo re interesante, en especial por cierta articulación, para mí, de estos grandes discursos en torno a, bueno, el amor serían los buenos, el odio serían los malos, y eso te deja, para mí, volviendo un poco a lo que todos estábamos diciendo, ¿no? Como con claves muy pobres de lectura de la contemporaneidad, y de también, ¿cuáles son los motores que nos activan a un deseo de transformación o no? Pensaba un poco la pregunta de Diego sobre cómo odian los indiferentes, y yo la proliferaría, digamos, es cómo odian y cómo aman esos indiferentes, porque como bien decía Emi, el amor se dice de muchas maneras, no es lo mismo el amor del libreto de la pedagogía sentimental heterosis patriarcal que el amor que reivindica la furia travesti de Loana Berkins en esa carta hermosa de despedida que le dejó a sus compañeras diciendo que el motor del cambio es el amor. Y uno diría, bueno, ¿de qué amor hablamos? ¿No? Porque cuando el que siente esa profunda indiferencia y desprecio por la política reivindica el amor familiar, que es un lugar muy común, y que a mí también me preocupa, Diego, vos traías esa escena tan clásica de el modo de construcción sentimental de cierta clase media apolítica, digamos, que reivindica supuestamente otro horizonte de responsabilidad y otro horizonte afectivo, ¿sí? Porque sería falso decir que no sienten, que no aman, ¿no? Claramente sienten, claramente aman, claramente se ven afectados por sí mismos desde ya, y por pequeños horizontes de afectación que están más ligados en general a la familia, les amigues pueden aparecer incluso allí, ¿no? Entonces me parece que uno de los desafíos en ese sentido es pensar los modos en que tanto el amor como el odio y los discursos que se articulan en torno a los mismos permiten o no procesos de revisión crítica y de transformación social. En ese sentido no me quedaría con ninguno, digamos, ¿no? Ni con las pasiones positivas, ni con las pasiones negativas, ni con una apología acérrima del amor y un
una detracción pública del odio, digamos. Me parece que lo más interesante es pensar cómo en esa economía de las pasiones muchas veces somos funcionales al status quo y son lo que sostiene efectivamente ese status quo, o a veces la pasión, por ejemplo el miedo, por ejemplo el sentido de injusticia, por ejemplo la sensación de resentimiento, por ejemplo la furia, la rabia, son motores de dislocación y de resistencia a eso que Ahmed llamaba justamente un archivo de la infelicidad de los movimientos sociales. Eso. Bueno, bueno, recordaba con esta cuestión de estas pasiones amargas, o ira, rabia, etcétera, hay toda una historia muy clásica, ¿no? Que nos lleva hasta los griegos, ¿no? De la función de la ira, está en Aristóteles, y uno la ve, no sé, en Dante, ¿no? Le dice Virgilio a Dante que, ¿no? que tiene que de alguna manera gozar del sufrimiento del otro, que, ¿no? y entonces hay una ira buena, que es la ira de Dios, asociada a la justicia, ¿no? Bueno, hay toda una historia ahí compleja, y sin duda hay algo de la movilización, porque por eso mi relación con Gramsci, ¿no? O sea, ¿qué es lo que moviliza? Porque hay, digamos, creo que aún en el odio hay un tipo de odio, ¿sí? Que, digamos, en el sentido fuerte de que estamos diciendo del término, no simplemente el pasar de largo a un otro, hay un tipo de odio que es muy destructivo, ¿sí? Pero que en algunos casos es destructivo más bien hacia adentro, y en otros casos, ¿no? Hace acto y destruye, violenta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, ah, dos cosas, primero para no irme de lo que preguntaba Semi, digamos, ¿qué tipo de amor? ¿No? Y si hay, ¿qué tipos de amor? A mí me sirve mucho hasta hoy en día una distinción que aprendí de Nietzsche, que es entre el amor al prójimo y el amor al lejano y al extraño. Me sigue siendo como indispensable, indispensable. Aún si ese amor al prójimo o al próximo, digamos, cristiano y luego moderno, secularizado, si quieren, ¿sí? Democrático, etcétera, etcétera, como Nietzsche leía, ¿sí? Ese pasaje en la modernidad, no es necesariamente, ¿sí? En tanto pretende universalidad e inclusión absoluta, ¿no? La forma de identificación de grupos, ¿sí? De derecha, neofascistas, como los querramos denominar, ¿sí? Hay algo ahí, pero me parece que hay algo en común, ¿sí? Que es básicamente el problema del amor en relación a una identidad amenazada, digamos, ¿no? Para decirlo rápidamente. Y el amor al extraño o al lejano, o al venidero, porque hay algo ahí de lo porvenir, siempre en Nietzsche, ¿no? Tiene que ver, por supuesto, con una cierta hospitalidad, ¿no? Con un amor de recepción de lo extraño, y de lo amenazante, y de lo otro de sí, digamos, donde, por supuesto, nuevamente, ese otro, ¿sí? Siempre es, y quizás en algún sentido fundamentalmente, otro de sí. Entonces, esa es la distinción que yo haría fundamentalmente para pensar tipos de amor. Me parece que los tipos de amor, como recién decía Bir, ¿no? El amor que reproduce la familia nuclear, heterosexual, etcétera, etcétera, y ese tipo de afectividad y demás, es y busca espejarse, ¿sí? Nietzsche lo dice muy claramente, ¿no? Que ese intento de espejar, de encontrar un prójimo, es para huir de ese fantasma que estaba por venir, ¿sí? Entonces, ahí me parece, y yo, digamos, quisiera sumar digamos, a esto que estamos diciendo, porque se asocia a dos de las pasiones de las que estamos conversando, la cuestión entre el odio y el miedo, ¿no? Vieron que en los últimos tiempos, respecto a ciertas figuras clásicas, para denominar formas de odio o miedo, se usaba el término, ¿no? A partir del término griego phobos, ¿sí? Aparecía la cuestión de, bueno, hablar de la xenofobia, transfobia, etcétera, etcétera, ¿sí? Aporofobia. Y hubo varias posiciones teóricas, políticas, militantes, etcétera, que dijeron, bueno, más nos vale hablar de odio y no de miedo, no de fobia, ¿sí? Por ejemplo, porque cuando decimos miedo, no ponemos en evidencia justamente este carácter de acto violento que lleva a asesinatos, que lleva, bueno, entonces es como si lo suavizáramos, decir fobia, y además encima parece que se trata de, bueno, pobrecitos tienen alguna suerte de patología, de enfermedad que padecen, ¿no? Y entonces
no queda en el centro de la cuestión, ¿no? La agencia, la responsabilidad, lo que implica, bueno. A mí me parece, yo entiendo eso, pero a mí me parece que sigue siendo en un nivel muy importante mantener digamos, pensar qué es lo que motoriza, ¿no?, los odios, ¿sí? Si en algún caso, recién hablábamos, bueno, motorizan determinadas iras, injusticias sociales, dolores infligidos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que motoriza ciertos odios de este tipo? ¿Sí? Me parece que hay que tener en cuenta el miedo y no pensar al odio como una especie de fuerza primaria irracional. Me parece que el odio es siempre secundario, digamos, respecto a un cierto miedo que creo yo habría que comprender, más allá de que lo queramos al mismo tiempo, ¿no?, digamos, combatir de diferentes maneras, ¿no? Pero me parece que hay que comprender justamente que esas identidades amenazadas, ¿sí?, esas fragilidades de las cuales todos participamos de distintas maneras, se articulan en ciertos casos, ¿sí?, buscando esas identidades más simples, diría yo, de algún modo, ¿sí?, porque rápidamente permiten de algún modo volver a fortalecerse, o por lo menos generar una fantasía de cierto fortalecimiento, de cierta inmunidad, de cierta autonomía, ¿no? Esta cuestión muy yoica, también muy presente en estas posiciones más liberales, libertarias, y en ese sentido me parece que vale la pena no perder la palabra o la cuestión del miedo, ¿no?, como raíz de esto. Te vas a espejar en el otro porque hay un miedo ahí a lo que puede implicar esa hospitalidad, esa otredad en uno, etc. Y una cuestión más en este sentido de no, digamos, de pensar digamos así, en pasiones con mala prensa, digamos, como amargas, y pienso un poco en la potencia de la inhibición. Digo, en una época, me parece, donde parte de la demanda es exhibirnos, expresarnos, no guardarnos nada, ser como muy, digamos, genuinos con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros sentimos, y me parece que la inhibición lo digo en un sentido muy amplio: inhibición, vergüenza, retraimiento, formas de, digamos, permitir otros tempos, son muy fundamentales, y me parece que buena parte de estos odios que articulan políticas de odio, sin duda, diría además, no simplemente discursos, sino prácticas, ¿sí? O sea, se está hablando mucho de discursos de odio, pero no, es algo que no se restringe solamente a lo discursivo, son prácticas, ¿sí?, fundamentalmente, diría yo. Tienen mucho que ver para mí con esta, o podría pensarse lo que tiene que ver con esta invitación ¿no?, a exhibirse, a no tener miedo de lo que uno quiere decir, y al mismo tiempo asociados a una posición un poco ingenua, un poco primaria de que sí es mi pensamiento, de que sí es, ¿no?, de que hay algo originario que yo siento, y entonces, bueno, ¿por qué me lo voy a callar? Y etcétera, etcétera, ¿no? Eh, ¿Querés contar algo, me, bueno? sí, sí, se me armó algo escuchándolos, en relación a un corrimiento, ¿no?, de una política del amor versus una política del odio, a una política de la mismidad, podríamos decir, versus una política de la otredad. Bill trajo, ¿no?, el problema del fanatismo, y Diego ¿no?, del amor a lo mismo o a sí mismo. Me resulta muy interesante este corrimiento, porque también me hace pensar, o me produce interrogaciones en torno a conceptos y prácticas, ¿no?, vinculadas a estas políticas de la otredad. Por ejemplo, no estoy seguro que sea esto correcto, ¿no?, pero me hace pensar, por ejemplo, esta política de la mismidad, muy cercana a cierta política de la razón, ¿no? Por ejemplo, pensada a partir de los argumentos, digamos, ¿no? Intentar convencer al otro por medio de argumentos potentes, digamos, o más argumentos, mejores argumentos, etc. Mi inquietud, entiendo que es una pregunta muy complicada, ¿no?, pero ¿qué tipo de conceptos y prácticas para pensar esta política de la otredad, que evidentemente no es asimilable a una política del amor o una política del odio? Tal vez haya, por ejemplo, se me ocurre a mí, ¿no?, ahora un término que estoy escuchando mucho y me parece muy interesante, que es la figura del cuidado.
Bueno, Diego recién traía, ¿no?, la inhibición como otra posición o figura política. Bueno, quería preguntarle sobre esto, a ver si lo habían pensado, si tienen una opinión al respecto. Podemos cambiar el orden igual si quieren, yo no tengo problema, pero pienso que tengo... Respondo yo, responde Diego. Está buena la pregunta. Ni ahí tengo una respuesta. Si es algo que me interesa, pienso... Voy a empezar por atrás, digamos. ¿Cómo producir conmoción política? Sería una buena pregunta, ¿no? Bueno, es un argumento, es un problema de argumentos, digamos, hay que encontrar los argumentos correctos para que se conmuevan las personas. ¿Son capaces los argumentos de conmovernos? Digamos, de conmovernos en el doble sentido, de producirnos una afección subjetiva y de movernos, digamos, de movernos con otros, ¿no? De ponernos en movimiento y en articulación con otras personas. Y ahí, la verdad, en otro momento hubiera tenido una posición bastante, quizás un poco más optimista respecto a la potencia de los argumentos y de la palabra. Probablemente por eso en algún momento de mi vida me dediqué a escribir, a hacer filosofía, etc. A esta altura de la soirée, pienso que los argumentos pueden muchas veces muy poco, y que es falso reducirlo a una cuestión argumentativa. Creo que todos dijimos algo de eso, de algún modo u otro, ¿no? Sobre la manera en que esos discursos son muchas veces funcionales a reproducir una educación que no es solo racional, sino que también es sentimental, que justifica posiciones sociales, jerarquías sociales. Entonces pienso que es súper difícil pensar herramientas de intervención. En general, mi experiencia ahí sí más como activista, digamos, es que nos conmovemos con aquellos con los que compartimos algún tipo de pasión, digamos, ¿no? Por ejemplo, un sentimiento de injusticia. Pensaba en lo que decía Diego en relación a la vergüenza frente a una sociedad que nos pide todo el tiempo que nos mostremos felices, nos mostremos seguros, nos mostremos ávidos de nosotros mismos y de nuestras verdades, etc. Todo lo que hemos aprendido en los movimientos de la disidencia sexual respecto de la vergüenza, que implica vivir con una vergüenza, que es una vergüenza aprendida socialmente, pero que ha sido un lugar interesante para pensar cuál es nuestro lugar en el mundo, digamos, esa incomodidad de la que hablábamos, ¿no? Esa infelicidad, la vergüenza produce mucha infelicidad a quien la vive, digamos, ¿no? Es una práctica sumamente disciplinante producir vergüenza en los otros, y cómo efectivamente esa vergüenza en común ha permitido articular, a partir de una experiencia que es todo, que son esos discursos, son esas sensaciones, son esos sentimientos, son esas prácticas, efectivamente, un horizonte de colectivización, ¿no? y de disputa de esos lugares. Pienso, por ejemplo, para ir a un lugar muy clásico, en las políticas del orgullo LGTB. Digamos, bueno, frente a una pedagogía que ha hecho de la vergüenza, del silencio, del mutismo, un lugar de normalización heterocisnormativa, bueno, reivindicamos el orgullo, que solo tiene sentido en relación a la contestación frente a esas pedagogías de la vergüenza, como un horizonte de afirmación política y de articulación. La pregunta igual es, bueno, ¿hasta dónde llega ese orgullo, digamos? ¿A quién puede conmover esa reivindicación? De hecho, una de las cosas que ocurre muchas veces es que te dicen, bueno, pero ¿por qué no hay una marcha del orgullo heterosexual? Amén de la escasa comprensión para mí que alguien puede tener respecto de los movimientos LGTB y la historia de la injuria, de la reapropiación de la injuria, etc. Es interesante pensar, bueno, ¿qué poco puede conmover esa marcha, por ejemplo, a alguien que te pregunta eso? Digamos, ¿qué hemos hecho? ¿A quién hemos sido capaces de conmover? Y de todos modos hay que decirlo, las marchas empezaron siendo muy chiquititas, con muy poquita gente, de hecho gente que iba con máscaras en las primeras marchas, a hacer eventos multitudinarios apoyados por el gobierno de la ciudad, entre otros, y por empresas.
boliches, etcétera, es decir, que no solo sea mercantilizado, sino que sea ampliado, y efectivamente yo creo que han conmovido algunas de esas prácticas a determinados sectores sociales. Pero, insisto, el alcance de esos argumentos o de esas manifestaciones que acomunan demandas y sentimientos y explosiones y intensidades, siempre se queda corto, digamos, en algún lugar. No toda pasión es contagiable, no todo argumento va a hacer que la persona se conmueva. En general yo pienso que podemos conmover a alguien que está mínimamente abierto, algo de la hospitalidad que decía Diego, yo creo que sí, digamos, hay gente que está muy certera de sí misma, está muy seguro en su lugar, en general hay gente que está muy cómoda, ¿sí? Yo creo que es mucho más fácil conmover a quien tiene algún tipo de vivencia en relación a algún tipo de incomodidad social que a quienes ocupan los lugares más privilegiados. Y lo último que digo a ese respecto, para matizar esta idea, que creo que tiene algo de eso, también tenemos el problema de pensar, que pienso que es una de las cosas que nos implosiona la cabeza, digamos, es, bueno, porque la mayoría igual de la sociedad muchas veces elige su propia precarización. Digamos, ¿cómo puede ser? ¿No? Porque uno puede entender, digamos, bueno, si yo tengo una multinacional, y bueno, capaz entiendo determinados discursos, determinadas prácticas, determinados votos, pero si yo soy de los sectores más precarizados, a veces es difícil entender por qué. Por ejemplo, alguien que viene de sectores, insisto, más precarizados, más vulnerados, tiene prácticas y políticas discursivas absolutamente meritocráticas, neoliberales, que van en absoluto desmedro y detrimento, quise decir, de su propia condición. Y ahí hay, para mí, que es una de las grandes preguntas y que ha recibido muchas formulaciones a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, ¿por qué se da este fenómeno y cómo es posible intervenir? Yo lo que veo, no me dejaba resonar la campaña del 2015, que quizás les debe haber pasado, ¿se acuerdan que era Amor sí, Macri no? Digamos, esa apelación, ¿no?, a una idea súper fetichizada en relación al amor. No aparecía ni el nombre de Scioli en el momento, no se podía decir, obviamente, no convenía. Como tratando de articular, y salimos todos, yo también salí, ¿se entiende? A la plaza, me fui a Parque Centenario, pensaba que era lo que había que hacer, porque tampoco había lugar, la sensación es que no había mucho lugar por la emergencia de la situación para ponernos a hacer discusiones más finas, de articulación de ciertos discursos y reflexiones críticas en relación a lo político que pudieran conmover, que lo que más iba a conmover era tratar de disputar un eslogan con otro. Y ahí hay algo re complejo para mí, porque entre la emergencia y la sensación de pensar, y el deseo de pensar estrategias coyunturales que respondan a la emergencia, y la posibilidad de un cambio cultural que nos conmueva realmente, que conmueva nuestros modos de pensar, hay un trecho que es del orden del abismo más que del umbral. Y eso a mí me inquieta y me vuelve sobre este problema de, bueno, de qué es capaz un buen argumento, ¿no? Lo digo aparte como alguien que produce argumentos, ¿sí? Parte de mi trabajo tiene que ver con mi trabajo en un sentido muy amplio, mi modo de vida, mi escritura, con producir argumentos y, en términos más generales, narrativas, digamos, de qué son capaces esas narrativas. Yo ahí tiemblo, por así decirlo, más que me afirmo en una respuesta tajante. Bueno, sí, yo tampoco tengo mucha, vamos a decirlo, mucha fe en la razón. La verdad es que, y de hecho recordaba cuando Bruno decía esto, recordaba como esta cosa muy, está un poco hasta de moda, ¿no? En Milei y algunos seguidores, decir, bueno, te agarré esta falacia, yo recordé como nunca mis lecturas de copy, ¿no? Del manual de lógica y las falacias formales, entonces hay una pretensión, hay una exageración en la puesta en escena, digamos, ¿no? De una supuesta racionalidad y cientificidad, una cosa que es tan evidente que da para sospechar muy rápidamente, por lo menos desde mi posición, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Digamos, porque de pronto todo es una cuestión de descubrir las falacias, pero es a los gritos y es odiando y es, o sea, es atravesado justamente, o sea, no existe, vamos a decirlo así, digamos, a pesar de todos los recaudos científicos, no existe neutralidad en el modo en cómo
justamente algo que pretende ser puramente racional, aparece, se presenta a los otros, el sentido de la oportunidad, ¿no? O sea, en todo ese acompañamiento, aunque intente aparecer una especie de fórmula lógico-matemática, aparece lo afectivo, aún en el cuándo, en el cómo, y eso me parece a mí lo fundamental. Las prácticas de odio, por ejemplo, de las redes sociales, por eso yo digo, no solo discursos, sino prácticas de odio, no tienen que ver simplemente con la idea que otro quiere que nosotros escuchemos que tiene que ver con cómo nos lo dicen, cómo intervienen, cómo creen que hay un lugar ganado que uno tiene que escuchar, o sea, es sobre todo el cómo. El argumento es una excusa para esa imposición que en muchos casos es violenta, aunque haya un argumento, digamos, que haya un argumento no quiere decir que no haya, ¿sí?, imposiciones violentas, formas de... Entonces, por otro lado, me parece que, retomo lo que decías, Vir, de la cuestión del orgullo como respuesta a la vergüenza, ¿sí? Me parece que buena parte o una parte de lo que estamos viendo de estas posiciones más de derecha, más libertarias, etc., es una especie de disputa del orgullo también, respecto a una cierta, porque es muy claro la cuestión reactiva en su sentido más evidente, ¿no?, respecto a la avanzada justamente de las militancias, ¿sí?, de las disidencias sexuales y demás. Y hay una cosa de cómo nosotros nos vamos a avergonzar de que somos, ¿no?, varones blancos, heterosexuales, lo que sea. No, estamos orgullosos de esto y vamos a... ¿no? Entonces hay una cuestión de responder o de disputar el lugar del orgullo, que es otra vez otro de los términos, digamos, afectivos, creo, centrales. Eso por un lado, y acá asociado a, bueno, lo muestro de modos muy, o sea, a mi juicio un poco torpes, ¿no? Esta cuestión de que soy libre, de la libertad, de la fuerza, de cierta soberanía individual, etc. Pero me parece que es una respuesta torpe al no saber articular ese orgullo de otros modos. A mí, ya que está, lo tiro acá, porque es un poco, no lo puedo pensar solo, y es casualidad, pero hace rato que tengo un enorme problema con la idea del privilegio, también Virgo lo mencionaste por ahí, en el sentido de que entiendo, por supuesto, lo que implica, ¿no?, disputar ciertos privilegios, desarticular ciertos privilegios, etc., pero me parece, solamente hay una suerte de resto en cierta posición que yo encontré, o que yo recuerde ahora, positiva del privilegio, cuando se habla, vieron, a veces de privilegio epistémico, ¿sí? Es decir, bueno, quien vivió o pasó por determinada experiencia o está en determinada situación, bueno, y la verdad que escuchemos un poco más, porque lo que tiene que decir, por más que otros podamos hablar de eso, bueno, evidentemente hay un privilegio desde el punto de vista del conocimiento de la experiencia, y ese privilegio, a mí como nietzscheano, digamos, la cuestión del privilegio me interesa justamente porque a veces me da la sensación de que estas formas torpes de reivindicar un orgullo, ¿no?, en relación a una herida, ¿sí?, de cierta posición, y las formas, como decías, Vir, esa pregunta complicada, sin duda, ¿no?, de por qué hay posiciones, ¿no?, muy reactivas, que irían contra los propios intereses, contra la propia posición minoritaria, etcétera, etcétera, me parece que son, o que pueden leerse parcialmente como resultado de no poder articular otros privilegios. No establecer nuevos estamentos, espero que se entienda, ¿no?, o situaciones así, volver al antiguo régimen, ¿sí? Pero me refiero a que, efectivamente, parece que es muy difícil, ¿sí?, no aprovechar determinadas instancias, ¿no?, de superioridad, mostrando, ¿no?, por supuesto. El otro día escuchaba a una persona que decía que ante un trámite ante la burocracia estatal, imposible, que decía, bueno, pero están los extranjeros, que esa persona también es extranjera, pero se quejaba de que aquellos que, ¿no?, le salía y podían haberlo hecho. Entonces, la frustración de que el trámite era complicado, no lo comprendía, el Estado no ayuda, etcétera, etcétera, rápidamente aparecía la persona extranjera, etcétera, etcétera, ¿no?, que en realidad estaría seguramente en un problema muy similar. Entonces, me parece que esa imposibilidad de constituir, no necesariamente creo que hay que llamarlo privilegios, ahí esa es la complejidad a pensar, privilegios, diferencias, pero hay una imposibilidad en muchos casos de encontrar, digamos, una presa fácil, de evitar, ¿no?, esa ventaja, ¿no?, de encontrar la presa fácil y decir, bueno, mirá al otro, mirá este,
que para mí es resultado de no poder constituir y armar otra cosa, es decir, organizar otra política, si quieren pensarlo así. ¿Sí? Lo digo en términos de privilegio porque me parece que hay que pensar algo del orden, algo que nos saque del relativismo. Porque me parece que también buena parte de la crisis, digamos, que lleva a los odios y a los orgullos estos bastante torpes, me gusta señalarlos, tiene que ver con una cierta crisis de indiferenciación, ¿no? Que es esta posición de, bueno, el otro hace esto, no, el otro no va a laburar y consigue el plan, y yo que me mato laburando, etc. Entonces, esta crisis de indiferenciación, cuando no logra constituir algo positivo, alguna diferencia positiva, parece que rápidamente va a buscar esa presa fácil. Entonces, yo creo que hay una posibilidad para la política en el sentido que nos puede interesar, de constituir, de encontrarnos y constituir otras cosas, e invitar a eso como la parte más positiva para evitar esas reacciones. Bien, por ahí. Tienen 3 horas más, porque se me ocurren dos líneas para tirar del hilo de lo que traían recién. La primera, en torno a lo último que traía Diego, en torno a lo que él llamaba el privilegio epistemológico, que yo podría llamar la prioridad epistemológica de ciertas investigación respecto a nuestros propios afectos, nuestras propias posiciones, nuestras propias violencias sufridas, opresiones sufridas, a la hora de desarrollar activismo e investigación, ¿no? Lo quería formular de la siguiente forma. ¿Qué lugar ha ocupado y ocupa en su trabajo, sea de investigación, sea de activismo, sea de docencia, etcétera, la investigación de los propios afectos, de las propias biografías, de las propias heridas, de los propios malestares, a la hora de escribir, dar clases, etcétera, ¿no? Como, ¿cuál es el lugar de prioridad, si ustedes quieren, epistemológica, de la inquietud por la propia educación sentimental, ¿no? Esa sería como una pregunta en torno a ¿qué onda los afectos en sus propias prácticas? Esa es la primera. Y la segunda, que quizás esté conectada, es que hablamos bastante del miedo, ¿no? Hemos hablado del miedo, del pánico, etc. Y no recuerdo quién de los filósofos clásicos decía que una de las pasiones que articula a los políticos no solo el miedo, sino también la esperanza, ¿no? La esperanza. Entonces, mi pregunta es, ante la difusión de imaginarios de catástrofe, de colapso, de fin de mundo, etc., ¿cómo están pensando, cómo podemos pensar esa otra afectividad o esa otra pasión que sería la esperanza, ¿no? Una que nos eyecta hacia el futuro y que no nos dejan solo en una especie de control del miedo contemporáneo o control del pánico, ¿no? Ayer miraba, y con esto cierro, cuando me iba a dormir, El día después de mañana, ¿no? La película clásica de Hollywood, muy pochoclera, donde hay una política de las emociones, donde el imaginario de catástrofe nos devuelve una esperanza sin futuro, tomada por afectos de pánico, de ansiedad, etc., ¿no? Entonces, como dos preguntas. La primera es, ¿qué lugar las pasiones en su propia práctica? ¿Y cómo podemos pensar ante el imaginario de catástrofe que desemboca pánicos y ansiedades, formas de la esperanza que motoricen deseos de transformación? Bueno, ya que Bill dijo cambiemos un poco el orden. Bueno, a la primera, sin duda que esa educación sentimental o implicación afectiva, un poco en primera persona, es, digamos, es central para mí. No, aunque en mi caso quizás no es tan evidente, digamos, ¿no? No tengo una militancia como el caso de Beer, digamos, pero me parece, para mí es central, sin dudas, no llegué al momento en que eso madure lo suficiente a mi juicio, le falta mucho, pero sin dudas es central. Digo, es central en el sentido de que no me ocupo de trabajar, investigar, leer, producir, enseñar algo que, digamos, me parezca importante teóricamente de acuerdo a una línea de pensamiento, etcétera, sino que tengo que encontrarme con eso y saber que me está afectando y que me interesa en diferentes sentidos. Y estoy seguro, y sé que muchas lecturas me han transformado y
de un modo bastante fuerte y en diferentes capas. Entonces, en ese punto, creo que es lo que de una u otra manera a todas de diferentes formas nos acercó a la filosofía, digamos, creo. Y eso sigue estando, por lo menos en mi caso sigue estando, y de otros modos, ¿no? Así que hoy en día mi forma de relacionarme con lo que escribo, leo, investigo, etcétera, me implica, digamos, creo. Eso por un lado. Luego, en relación a la cuestión del miedo y la esperanza, yo no sé a qué autor clásico digamos, referías o de dónde había venido la cosa, pero yo recuerdo otra vez mucho a Spinoza, porque Spinoza trabaja un poco esa relación miedo-esperanza, pero un poco como laburando en conjunto, si yo no recuerdo mal, ¿no? Como que pasamos del miedo a la esperanza, el miedo a la esperanza cuando no hay un efectivo trabajo, como bueno, una cosa de, no sé, mañana me deja esta persona, ¿no? Que es mi pareja y de la cual depende toda mi vida, ¿no? Y ahora, mirá, no, me sonrió, me quiere, nos vamos a casar mañana, o sea, como paso del miedo a la esperanza, el miedo a la esperanza, Dios me abandonó, ¿no? Dios me va a salvar, Dios me abandonó, Dios me va a salvar. Pero eso tiene más que ver con ese vaivén de que no haya ningún norte, digamos, ¿no? Entonces voy llevado por las olas, como decía Spinoza. De hecho, creo que cuando Deleuze en el postscriptum sobre las sociedades de control dice, bueno, tenemos que buscar nuevas armas porque ya no estamos en la sociedad disciplinaria y bla, 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 dice, no queda tiempo ni para el miedo ni para la esperanza. Es necesario buscar nuevas armas. Entonces, en ese punto, esperanza, en en mi historia conceptual, digamos, está asociado al cristianismo y a la salvación y a algo que sí, el término fe me permite otra cosa, ¿no? Porque por Kierkegaard, por Nietzsche, porque hay un salto, porque no hay, necesariamente digamos, una articulación donde me entrego a la salvación en un sentido, ¿sí?, de que la cosa va bien o va mal, ¿no? Esta cosa entre optimismo y pesimismo, ¿no? Porque, porque también puede ser una forma de cierta teleología, digamos, ¿no? Como de reintroducir una teleología, bueno, y la cosa ya está podrida, todo esto no tiene solución, el mundo se acaba dentro de 20 años, o lo contrario, ¿no? Bueno, igual todo se termina arreglando porque... Entonces, me parece que ese par a veces juega en el sentido de desactivar. Si nos interesaba activar un poco políticamente, me parece que a veces la esperanza es algo que desactiva. A veces, por eso depende del uso y cómo la definamos. Sin embargo, es verdad que tiene que armársenos algo hacia el porvenir, hacia el futuro, en el sentido, si quieren, del amor, o por lo menos en el sentido, ¿no?, de decir sí, para que, digamos, haya una forma de dirigirlos hacia que no esté simplemente articulado por esta cosa que es el rechazo, ¿no? Digamos, el miedo o el pasar de largo en sus diferentes formas, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene que ver con, digamos, la producción de imaginarios colectivos, de formas de vida, etc. No sé si asociarlo al término esperanza, eso es lo que me produce como cierta resistencia, ¿no? En el sentido de la espera, inclusive, ¿no? De que algo bueno, ¿no? Que el mismo progreso del tiempo lo va a arreglar la cosa. No sé cómo llamarlo. A ver, voy a empezar por el final, así recupero también esto que dice Diego. Hay una teórica también que a mí me gusta mucho y me ha servido para pensar bastante este problema de qué hacer frente a discursos apocalípticos, digamos, ¿no? Sin restituir el horizonte más clásico de una esperanza revolucionaria, en un contexto histórico donde los sueños de revolución sangran bajo nuestros cuchillos también, digamos, ¿no? Que es Donna Haraway, que tiene un libro que se llama Seguir con el problema.
Y esa idea de seguir con el problema, ella la trae a cuento de evitar, dice, lo que a su juicio son como los dos grandes riesgos de la contemporaneidad y de la política contemporánea, podríamos decir. Dice, por un lado, la posición del game over, del juego ha terminado, digamos, un pesimismo político que podría ser una consecuencia muy directa de estos discursos tan apocalípticos y catastróficos, ¿no? Que es interesante porque son discursos que vienen de parte de algunos de los movimientos sociales más interesantes a mi juicio y relativamente nuevos, entre muchas comillas, al menos su presencia, pienso en algunos de los movimientos ecologistas, algunos de los movimientos antiespecistas, algunos de los movimientos en favor de los derechos animales, en todas las vinculaciones que uno pueda pensar entre esos movimientos, que a veces tienen discursos sumamente apocalípticos, ¿no? Bueno, el cambio climático ya está, no hay nada por hacer, que lo que producen es un efecto de enorme pesimismo y neutralización y desactivación política. Si uno dice, bueno, ya no hay nada que hacer, está todo perdido, nos vamos a morir todos, bueno, no sé, si tengo suerte me voy al Caribe y espero el apocalipsis en una playa, digamos, porque... Entonces, por un lado, evitar ese cinismo y ese pesimismo del ya no hay nada que hacer, ya todo ha terminado. Y por otro lado, dice Haraway, y esto para mí es interesante, bueno, también hay que evitar la ingenuidad de la esperanza revolucionaria, digamos, ya sea teológica o tecnológica, en cualquiera de sus versiones, la idea de que, bueno, habrá una revolución que restituya un tiempo mejor y que ese tiempo mejor está por venir. En general, yo no sé bien qué entiende el resto por esperanza, pero muchas veces la esperanza está ligada a esa idea de que va a venir algo mejor y que eso que va a venir mejor está por venir, justamente, ¿no? Está en el futuro. Frente a eso, dice, para evitar estas dos posiciones, hay que pensar cómo seguir con el problema. Digamos, cómo seguir habitando el problema y encontrar soluciones parciales en contextos que no prometen ni la revolución, ni justamente la constatación de el apocalipsis. A mí esa es una idea que me gusta, digamos. Me gusta por dos motivos. Primero, porque hay que responder algo frente a el temor y la desactivación que provoca esa proliferación de los discursos apocalípticos. Me parece que es algo tremendo de la contemporaneidad, la idea de que ya no hay nada que hacer, que ya está todo perdido, es absolutamente despolitizante y desmovilizante, y hay que hacer algo, digamos, frente a eso. ¿Cómo hacer algo sin pensar que lo bueno está por venir y que haya una especie de garantía, de teleología, como decía Diego, de esa solución? Me parece que ahí la apuesta de Haraway tiene que ver, uno, con desarticular el privilegio del futuro. Seguir con el problema supone esa figura del seguir con, de cómo habitar un presente problemático e intervenir en ese presente problemático y pensar que esos modos de intervención parcial son en parte lo que tenemos que hacer, digamos, ¿no? Y por otro lado, no clausurar el futuro. A mí sí me gusta un poco la idea de espera frente a la idea de esperanza, porque la espera no necesariamente es de algo bueno, pero al menos la espera tiene algo, y aquí estamos jugando con los términos, uno podría definir al revés, pero al menos juguemos, digamos, frente a esa esperanza que piensa que lo bueno está por venir, la espera es una apertura, digamos, a lo por venir. Esa espera puede ser esperanzada de alguna manera, en el sentido de permitir algo del orden de la esperanza. Yo pienso que necesitamos de eso, digamos, que hay algo de esa dimensión de que es posible pensar un tiempo mejor y también un presente mejor, que es necesario para lo político. Realmente me parece muy difícil intervenir activamente en proyectos de transformación social, de articulación comunitaria, y todas las cosas que uno pueda pensar que intentan de alguna manera intervenir en el orden del mundo, si no hay una idea de que es posible hacer algo, digamos, en el presente y también en alguna dimensión futura. Me parece que es central. Sí me quedaría con, de todas maneras, con este recelo frente a pensar que cualquier articulación política se basa en la idea de que el futuro va a ser mejor. Pienso que ahí Haraway tiene algo interesante con la reivindicación del presente, que no es solo de Haraway, obviamente, pienso en el punk, ¿no? Y en esa idea de, bueno, el problema es aquí y ahora, es cómo lo hago ahora, cómo lo hacemos nosotros, digamos. Pienso que hay algo ahí de repensar ese privilegio del futuro en términos de los relatos de lo político. Sí me interesa justamente, y en general
parte de mis investigaciones tienen que ver con eso, con rastrear escenarios de presentes alternativos, ¿sí? La dimensión de resistencia política no está por venir, está aquí ahora, digamos, es un contratiempo en un tiempo hegemónico. Entonces me parece que desarticular el privilegio del futuro para pensar articulaciones políticas y lo que sí estamos haciendo, lo que sí hemos podido en esos pliegues del mundo, por así decirlo, es fundamental también, digamos, ¿no? Porque son esos lugares donde podemos ver cómo efectivamente hemos seguido con el proceso. Y la otra pregunta que tenía que ver con el lugar de la educación afectiva en lo que hacemos, digamos, en los modos en que damos clases, en que escribimos, en que charlamos, etc. Bueno, para mí ha sido central, digamos. No fue siempre así, digamos, hace ya muchísimos años que a mí me ha permitido repensar mi práctica docente, repensar mi práctica escritural, pensar el lugar desde el cual yo escribo y pienso, y ese lugar ha tenido mucho que ver con mi experiencia como lesbiana, digamos. A mí algo me pasó ahí en relación al encuentro con el activismo lésbico, y con los modos, yo me topé con un activismo lésbico que es muy distinto al activismo LGTB contemporáneo, digamos, que es un activismo... El activismo igual de la disidencia sexual es enorme, digo, pero al menos ahora, en especial a partir del 2015, en que los movimientos sociosexuales, el feminista, pero también los movimientos LGTB se han instituido como regímenes de verdad que tienen una presencia institucional muy grande, bueno, es ese lugar de los activismos sociosexuales no es el lugar o el horizonte donde yo empecé como lesbiana. En su momento aparte como lesbiana con A. Sino que era un activismo autogestivo, contracultural, de producción de fanzines, de articulación de encuentros re chiquititos, que tenía una pretensión de corroer las bases porteño-centradas de cierto feminismo mujeril. Lo quiero aclarar porque cuando hablamos de lesbianismo, la verdad es que podemos decir muchas cosas en nuestro presente. Yo vengo de esa tradición que ha pensado la potencia contracultural y la importancia de la producción y las prácticas de circulación de conocimiento. Entonces para mí ese encuentro fue como un cachetazo, porque yo venía formada de la Facultad de Filosofía y Letras, en una disciplina no solo androcentrada, colonialista, elitista y un montón de cosas más que podríamos decir respecto de la disciplina filosófica, porque me obligó a repensar qué estaba haciendo allí, digamos, y también cómo podía seguir estando allí, porque mi trabajo era ese, yo como de mi profesión, básicamente. Entonces para mí hubo algo de repensar esa articulación entre mi experiencia personal, ligada a los aspectos, a las heridas, a las fiestas también, a este encuentro, que me permitió de alguna manera reinventarme. Yo estoy sumamente agradecida con ese encuentro. Incluso tengo una nostalgia enorme porque empecé señalando cuán distinto fue mi encuentro con los activismos de la disidencia sexual, y específicamente con el activismo lésbico, porque implicó una revitalización y una reconfiguración de eso que yo hacía, digamos. Y pienso que eso permaneció no permaneció igual a sí mismo, ¿no? Pero sí permaneció como una manera de empezar a pensar una producción más viva, por así decirlo, más situada y más comprometida también, al menos para mí, no digo que esto sea el recorrido de todos, les estoy contando el mío, de lo que implica producir conocimiento, y en términos más generales, porque no produzco solo conocimiento, producir narrativas, ¿no? Así que sí, ha sido fundamental para mí para encontrar una voz y un lugar de enunciación, digamos. Gracias. Ya estamos en hora, pero si están de acuerdo, unos minutitos más para abrir un poquito también el diálogo. Gracias, y disculpen ahí que nos pasamos un poco, siempre nos pasó, nos copamos y nos pasamos. Bueno, adelante, no sé quién quiere tomar la palabra. Si les parece, recogemos algunos comentarios, un par de comentarios,
y le devuelvo la palabra a Vir y a Diego. Adelante, el que quiera, la que quiera. Bueno, yo quería preguntar respecto de este versus, esta dicotomía entre racionalidad y emotividad, o entre los argumentos y las emociones, sobre todo esta cuestión del miedo, porque el miedo parecería que barre con cualquier argumento, con cualquier posibilidad racional, así, ¿no? Pero yo siempre pienso, se me venía a la cabeza esta frase de, por ejemplo, vienen por el agua, ¿no? Como que está el miedo, está el otro como eh, así, ¿no? Como distinto, etcétera, pero hay una racionalidad de fondo que tiene que ver con esto, con los recursos. También lo pensaba hablando de las políticas del mal, por ejemplo, ¿no? Y todo este tema de la maquinaria nazi, ¿no? De Auschwitz, por ejemplo, o esta cosa de la banalidad del mal, en donde no aparecía un odio, por lo menos en la clase, ¿no? Esa dirigente, en los que hacían las cosas, no aparecía un odio, sino una racionalidad casi maquínica. Eso me preguntaba, o sea, este tema de esta cuestión de los afectos, la racionalidad, como que no me parece que estén tan opuestas. No es que estén, yo al menos no creo que estén opuestas, menos en términos absolutos. De hecho, por eso, bueno, comentaba cómo por ahí en Hobbes podíamos ver articulaciones, ¿no? De hecho, hablamos de miedo, pero no mencionamos un término que a veces está como a la base, quizás, es la angustia. Cuando yo, digamos, digo, vienen por el agua, o los enemigos son los judíos, digamos, los dos casos que pusiste, ¿no? O sea, los que vienen a arruinar nuestra comunidad pura y lo que sea. Es decir, cuando identifico el lugar de donde viene la amenaza y al que temo, efectivamente cierro lo abierto e indeterminado propio de la angustia. Es en general la distinción que se suele hacer, ¿no? La angustia no tiene objeto porque el problema es la existencia, no algo en la existencia. Cuando digo el problema de mi existencia, o sea, mi problema se va a terminar, ¿no? Cuando estos extranjeros invasores, o estos que nos vienen a infiltrar, estos enemigos del pueblo, lo que sea, ¿sí? Los borremos, los aniquilemos, ganemos la guerra, etcétera, etcétera. Bueno, esto es parte de lo interesante a pensar respecto a lo que me parece comentábamos antes. Me parece que el amor del que, por lo menos aquí yo me refería en términos de ese amor hospitalario, al lejano o al extraño, implica aceptar la angustia como parte, o sea, no querer solucionar, en términos, a propósito un poco respecto a la solución final, ¿no? La idea de que vamos a solucionar, ¿no? Si hacemos esto entonces, ahora sí, ¿no? Nos encaminamos hacia un futuro grandioso, ¿no? Hacemos América grande nuevamente, digamos, cualquier tipo de discurso en ese sentido, ¿no? Entonces, me parece que el miedo muchas veces, en tanto opera justamente con una cierta racionalidad instrumental inclusive, ¿no? Solucionamos esto, que es la amenaza, y entonces a partir de eso, en ese sentido puede ser aún más peligroso, no simplemente pensarlos como, ¿sí? Una suerte de contraposición, el miedo interrumpe la racionalidad, ¿no? Sino que toma la racionalidad a su servicio. Yo creo que la racionalidad es en todo caso el instrumento, ¿no? de una pasión que entiende que por ahí va la cosa, ¿no? El tapón que tiene que poner a su vacío. Y me parece que en general lo vemos operando de esa manera, aún cuando son miedos que nos parecen a nosotros más razonables, digamos, como, bueno, tenemos miedo a cierto avance de la derecha. Bueno, a mí, o sea, uno puede argumentarlo, justificarlo y entender que quiere operar contra eso. Como es, no creo que tengamos que, digamos, menospreciar las formas en las que el miedo, efectivamente, en lugar de ser simplemente paralizante, logra identificar, como decíamos, ¿no? los problemas en un sentido que parecen ser más certeros, digamos, ¿no? Como decir, ese es el lugar de la amenaza. Sí, yo ahí acuerdo con lo que están diciendo los dos, ¿no?
No hay una separación tajante entre la racionalidad y los argumentos, discursos, conceptos, perspectivas, interpretaciones, etcétera, ligados a la misma, y las pasiones. Te escuchaba, Diego, y me acordaba, bueno, Nietzsche lo dice de manera muy clara, Nació habló Zaratustra, jugando un poco a invertir esta jerarquía clásica, dice, bueno, el cuerpo es la gran razón, y la razón es tu pequeña razón, instrumento de tu gran razón, que es el cuerpo. Lo que hace ahí es subsumir de alguna manera la racionalidad del cuerpo. Yo pienso que es interesante como gesto epocal, en su discusión con un campo disciplinar. Yo pienso que es una dinámica muy compleja y es muy difícil, es como el huevo o la gallina de alguna manera, porque los discursos producen pasiones. Uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo alguien llega a odiar lo que odia? ¿Cómo alguien llega a amar lo que odia? ¿O cómo alguien llega a temer lo que teme? Y a veces encontramos discursos muy claros, digamos, no sé, la homofobia está sumamente propulsada por una serie de narrativas, prácticas y discursos que estigmatizan, patologizan, moralizan determinadas prácticas sexuales y modos de vinculación erótico-afectiva, por decirlo muy rápidamente, ¿no? Esas pasiones luego, por supuesto, van a echar mano de esos discursos. Entonces, me parece que en general es muy difícil, si bien podemos hacer el esfuerzo analítico de separar entre, bueno, este es el contenido de un argumento, y podríamos identificar las pasiones que lo acompañan con estos nombres, lo que uno ve es que están juntitas, digamos. A mí me gusta ir un poco la línea nietzscheana, Foucaultiana, biopolítica, de pensar los modos de vida. Bueno, los modos de vida se articulan en relación a una serie de prácticas, una serie de discursos, una serie de pasiones, podríamos decir, de sentimientos, que se retroalimentan de alguna manera y se sostienen, ¿no? Entonces, desde ya que no es una distinción ni tajante ni nítida, y se contaminan y se producen para mí mutuamente. Después a veces uno puede detectar muy claramente que es una pasión de un sujeto, y decir, bueno, buscaste el argumento luego, pero esa pasión, insisto, seguramente tiene algunas ideas por detrás, tiene algunas narrativas que sostienen ese tipo de afectación, ¿no? Y lo otro que señalabas, lo otro que querría recuperar era, traías las tesis de la banalidad del mal, ¿no? De Hannah Arendt. Es interesante lo que ella desarrolla en relación a los horrores del Holocausto, digamos. A mí siempre me viene como el reverso, la banalidad del bien contemporáneo, ¿no? Un poco lo ligo de alguna manera, acá, va a ser medio un pase de magia, pero bueno, a lo que traías vos, Diego, en relación a una contemporaneidad que piensa y exige y pide y festeja también las expresiones de la propia verdad, de la aserción de sí mismo, ¿no? Digo, bueno, ahí nos hemos vuelto muy idiotas de alguna manera, y también las personas diciendo cualquier barrabasada, pero yo te lo dije desde un lugar re amoroso, re lindo, disculpame, no quise, bueno, la banalidad del bien, digamos, ¿no? También, que pienso que es casi el mayor de los problemas contemporáneos. Una sociedad absolutamente egocentrada que tiene una fe, un amor a sí mismo, que nos vuelve idiotas también en el sentido clásico del término, ¿no? Alejados de la cosa pública, digamos, ¿no? Como muy, muy ligados a nosotros mismos, y con una fe y una... no me sale la palabra, pero como tan seguros, y una posición tan moralizante de ese lugar, ¿no? De la intención, del querer hacer bien, que produce efectos muy similares, salvando enormes distancias, ¿sí? Solo para el gesto de pensamiento, porque por supuesto que no es lo mismo hablar de un sistema de genocidio y de exterminio de personas que los lugares donde propagamos sistemas de precarización, de injusticia y de inequidad social, pero digo, hay algo de esa banalidad, por así decirlo, de explicar esos mecanismos de reproducción que nos tienen como parte, y a la vez como un mecanismo medio tonto, por así decirlo, que me parece que es interesante para pensar también cómo deconstruir esa polaridad del bien y del mal, ¿no? En nombre del bien, como lo sabemos muy bien todos, se hacen grandes daños, digamos, ¿no? Y eso me parece que es una linda tesis de Arendt para seguir, digamos,
pensando qué sería esa banalidad, ¿no? Bueno, 8:30, no sé si... ¿Cómo vienen? ¿La última hacemos? Nos estamos matando porque les había dicho una hora. ¿Una más? Bueno, Yo tengo ahí un comentario si hay chance. Ah, no sé si alguien levantó la mano o tiraron algún comentario al chat. dale para ¿Te adelante. mando? Ok. Bueno, a mí me llamó bastante la atención los comentarios de Diego en relación a la crisis de indiferenciación, a la idea de falta, ¿no? En la política, eso de que no construye, sino que frustra, y me llevó a pensar a mí, en mi historia personal y en mi participación en la política, como muchas veces nosotros decimos que definitivamente la política nos une, nos salva o nos deja un lugar como dónde poner la energía, como un motor propio de nuestras vidas, etc. Y, y se me ligó mucho ahí con lo que decía Vir, de esta cuestión de cómo construir en un momento donde estamos pasando por una especie de apocalipsis, y cómo reivindicar ciertas prácticas revolucionarias y ciertos hechos, ¿no? En medio de un momento donde las energías son pocas, y que a la vez, muchas veces, en ciertos momentos, se termina como creando esa disposición de energías para mover determinados hitos en la historia, los idealismos, ¿no? Y me vuelve como a la misma pregunta del principio de cómo construir esos ideales o cómo revolver ciertas prácticas sin fanatismos. Y nada, como que me lleva todo al mismo lugar, ¿no? Como que también esos fanatismos a los que construimos y criticamos y desarmamos e intentamos, como que también fueron parte de aquellos movimientos que nos permitieron reivindicar ciertas luchas, y lo que permitió de alguna manera aunar esas energías. Mi pregunta va más que nada por el lado de la juventud, y que venimos de un momento de pandemia y donde todo es más difícil, y qué sé yo, mi vida está muy relacionada con esos espacios políticos relacionados a la juventud, y como siempre está mi pregunta girando por ese lado, ¿no? ¿Cómo volver a enamorarnos de la política cuando hay tanta falta y tantas cuestiones y está todo tan disperso y tan laxo, líquido de a momentos? Bueno, ahí con Diego nos estamos mirando. Diría dos cositas chiquitas respecto a esto. Yo también creo que hay que recuperar el amor a lo político, en el sentido de un deseo y una alegría que se vinculen a esos deseos de transformación social. Pienso que eso sí efectivamente es algo en peligro, por así decirlo, amenazado en nuestra contemporaneidad, y que creo que es una preocupación común a las personas que pensamos estas cuestiones, digamos, ¿no? Efectivamente, como seguir erotizando ese deseo de transformación en un mundo, por otro lado, que vive tiempos muy turbulentos, ¿no? Y lo segundo que diría en ese sentido es que el fanatismo es amor, sí, empecé incluso diciendo, bueno, el modo de construcción de cierto amor es fanático, pero no es el único modo para mí, y ese es el problema, a mi juicio, digamos, cómo, y por eso decía que para mí el fanatismo oscila muy rápidamente entre el amor y el odio, ¿sí? Hay un texto que a mí me gusta mucho, no lo tengo a mano, creo, sí, acá. Está en este libro que se llama Críticas sexuales a la razón punitiva, que es un texto que compilaron Nicolás Cuello y Lucas Morgan Di Salvo, que se llama Amar el odio, ¿por qué la legislación sobre crímenes de odio es una mala idea?, de Yasmin Nair. Y a mí me gustaba esa idea de amar el odio, ¿no? Que es una manera muy rápida de pensar los lugares donde se tocan, donde se muerden la cola, ¿no? Y tiene que ver, para mí, es otra manera de referirse, a mi juicio, al fanatismo, justamente, ¿no? A los modos fanáticos de vivenciar ciertas pasiones. Yo pienso que el desafío contemporáneo es provocar, de alguna manera, esas maneras de conexión erótica en relación a la política que desandan el camino del fanatismo.
porque el fanatismo es el que nos vuelve un toque idiotas, justamente, ¿no? Esa es mi posición, digamos, ¿no? Pienso que hay algo de pensar cómo sostener convicciones, apegos afectivos a deseos y proyectos incluso de transformación política que no pasen por el lugar del fanatismo con lo que implica eso, del encantamiento y a su vez de la incapacidad crítica y de la rápida transición del amor al odio y del odio al amor, que lo vemos muy, muy fuerte desde las maneras de articulación de ciertas modalidades pasionales de lo político, hasta la gente siendo fan de alguien en Instagram y después a los 3 minutos porque vio un post que no le gustaba, lo odia, lo detesta, le hace un scratch, ¿no? Bueno, esas maneras que se vehiculizan y que permiten distintos modos de vinculación en lugares muy distintos, porque por supuesto no es lo mismo el modo en que me vinculo con un partido político o con mi colectiva de autogestión que el modo en que me vinculo con un escritor que me gusta, o un artista o un actor que me gusta en una red social. Pero hay algo interesante para mí en ese lugar de cómo pensar otros modos de encantamiento, de erotismo, y de vinculaciones afectivas que rompan con ese modelo tan extendido, que a mi juicio hace tantos estragos en muchísimos niveles, que, bueno, lo sintetizaba con esta idea de el fanatismo, ¿no? Yo diría, gracias Vir por permitirme el tiempo para pensar mientras vos arrancaste, lo necesitaba, porque, a ver, por un lado, me parece, o sea, pensar la posición del fanático es pensar la posición, en principio, efectivamente, de alguien que no puede, o que se le imposibilita pasar por alguna crítica respecto a esa posición que sostiene, ¿no? Básicamente va a sostener, absolutamente va a tender, ¿no? hacia una especie de todo o nada, por eso, ¿no? Amor-odio, ¿sí? Pero me parece que la cuestión no es sobre todo la crítica, no sé, de la idea política o de la posición política que se tenga, sino sobre todo me parece que el fanático es la posición de quien ocupa un lugar más o menos politizado en diferentes sentidos, pero no trabajó sobre sí, no sabe por qué está ahí, digamos. Me parece que eso es lo que, o sea, uno puede, vamos a decirlo así, sostener fervientemente, ¿no? Pasionalmente, una posición militar, todo, digamos, poner el cuerpo de diferentes maneras, comprometerse, habiendo trabajado sobre, no habiendo elucidado completamente, porque no es un ideal, pero digamos, entendiendo un poco, ¿no? qué se juega ahí, qué se juega en relación a los otros, etc. O, bueno, mira, es el tren que pasó, y digamos, entonces la misma posición, esto también a mi juicio es como muy nietzscheano, ¿no? Digamos, tomamos 5 fanáticos que nos puedan parecer iguales, están ahí por motivos muy distintos, algunos para alejarse de algún lugar que los entristecía más, algunos para esconderse, decir, algunos para empezar a desplegar algo propio. No es sencillo entender qué articula un fanatismo, ¿no? O una posición que intenta presentarse muy sólida en relación a algo que se adhiere, digamos, ¿sí? Me parece que lo que hay que hacer es atravesar la pregunta esa, de diferentes maneras, con los otros, etcétera, ¿no? Que hace a esa adherencia, y eso más allá de digamos, la capacidad que uno tenga para criticar o revisar las ideas, o no quedarse entrampado en el problema que puede ser, por ejemplo, tener una posición muy fanática respecto a una, no sé, partidaria, y de pronto entender que los líderes de tu partido hacen algo que va un poco contra lo que estuviste militando 5 años, y que se caiga todo por la borda, ¿no? Entonces me parece que la pregunta que hace a cómo uno pasa por un determinado movimiento y qué es lo que ahí se juega es lo fundamental. No requiere necesariamente que baje, no es una cuestión de estar menos comprometido y de llegar a ser indiferente, ¿no? Insisto otra vez con la cuestión del cómo. Eso, diría. Bueno, 20:40, ¿no? Nos pasamos por bastante. Así que, si les parece, damos por terminada la conversación. Les agradecemos muchísimo de vuelta, Diego, Vir, fue hermosa la conversación. Sigamos con el problema, me parece que hay un espíritu ético epistemológico interesantísimo. Y bueno, gracias a todos por sumarse a esta conversación, a las otras, y los invitamos también a
ahora empezar a comprar los libros, que ya los empezamos a sacar. Bueno, mil gracias. La seguimos en otro momento, ojalá. Gracias Vir, gracias Diego, Emi, Vir. gracias Bruno y a todos quienes están por ahí. Gracias a todos. Gracias. Gracias a Chao, todos. buenas noches. Gracias, chicos. Gracias, un saludos. gustazo. Buenas Chao, noches. gracias.